Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. Soy Bárbara y hoy vamos a profundizar en un tema interesante, el enfoque humanista en educación. Si recuerdan, en el episodio anterior hablamos sobre las modalidades mixtas en educación y cómo éstas pueden combinarse para ofrecer una experiencia de aprendizaje más flexible. Hoy vamos a explorar cómo el enfoque humanista puede integrarse con las modalidades mixtas para transformar la educación en algo aún más inclusivo y centrado al estudiante. Primero vamos a definir qué es el enfoque humanista en educación. Imagina un aula donde cada estudiante es visto como una persona completamente valiosa y no solo como el estudiante que sigue un currículo. El enfoque humanista se basa en tratar a los alumnos con respeto, empatía y comprensión, reconociendo su potencial y fomentando su crecimiento personal. Este enfoque pone en énfasis en la conexión emocional entre el docente y el estudiante. Es como cuando tenemos una buena conversación con un amigo. Se trata de entendernos y apoyarnos mutuamente. Exactamente, Bárbara. Ahora profundizaremos en los principios clave del humanismo. Primero está el respeto por la dignidad del ser humano o, pues en este caso, el estudiante. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues cada estudiante como un individuo se va a respetar con sus propias experiencias y valores. Y otro principio relevante es la autonomía del estudiante. En lugar de simplemente dictar y decirles qué hacer, cómo hacerlo, pues el enfoque humanista permite que los estudiantes participen y formen parte de su propio aprendizaje. Sobre su propia forma de aprendizaje también, igualmente tenemos por último, pero no menos importante, el desarrollo integral. Este aboga no solo por centrarse en el conocimiento académico, sino también en el crecimiento social y emocional del estudiante. Es, por ejemplo, cuando nosotros nos esforzamos por equilibrar el estudio con otras actividades que disfrutamos, como el deporte, música, arte, todo para mantenernos felices y motivados. Estudio, entre otras actividades que disfrutamos. Todo para mantenernos felices y motivados. Es decir, hay que tener un equilibrio constante entre todos estos principios, entre todas estas actividades, para poder aplicarlo correctamente. Perfecto. Ahora veamos cómo el enfoque humanista se mezcla maravillosamente con las modalidades mixtas. Primero, al combinar estos enfoques se fomenta una mayor personalización. Los estudiantes pueden elegir cómo y cuándo aprender, lo que les da más control sobre su educación y les permite adaptarse a sus propias necesidades. Además, la flexibilidad que ofrecen las modalidades mixtas hace que el enfoque humanista sea aún más efectivo. Los alumnos pueden tener acceso a recursos y apoyos en línea, lo que complementa el contacto humano que ofrecen las clases presenciales. No sé, Andrea, ¿cómo fue tu experiencia en modalidad en línea? Porque, por ejemplo, yo no tuve una buena experiencia porque siento que mis docentes no estaban capacitados, pero yo sé que tú eres de otra generación, entonces, chance a ti te tocó otro tipo de experiencia, ¿me podrías platicar? Sí, en realidad hubo docentes que hasta tenían tableta gráfica, o sea, podían de que hacer sus apuntes en digital y sí se entendía, ¿no? Porque una cosa es escribir con el mouse y otra cosa es tener tu lápiz especial digital para poder escribir. Entonces sí había maestras que sí estaban como que intentaban ponerse al día y se compraban su propia tableta. Había profesores que también le echaban muchas ganas con las presentaciones y le ponían, o sea, como que en este momento fue como el boom de todas las redes sociales que podíamos utilizar para trabajar, ¿no? Para hacer home office, y para ellos fue especialmente relevante. Y también los mismos compañeros como que empezaron a utilizar estas nuevas herramientas, Canva, Genial y otro tipo de herramientas que eran como importantes. También se utilizó una herramienta que utilizamos justamente en la materia de docencia en modalidades mixtas, que fue con respecto a los post-its digitales que todos podemos usar. Entonces, en ese tiempo no era tan famoso y no estaba tan actualizado, pero sí que estaba la herramienta ahí y la podemos ocupar y todo. Entonces, creo que yo no soy una persona que sea mucho de estudiar de manera híbrida, pero considero que
No hubo gente que sí estaba preparada, hubo gente que, o si no lo estaba, como que intentaba ponerse al día, intentaba de que entender, porque al final de cuentas pues era su trabajo, ¿no? Y a pesar de estar en esta situación de crisis, siempre los profesores se vieron como muy optimistas, muy en la posición de querer ayudarnos a nosotros a aprender. Hubo un tiempo en el que bajé de promedio y una profesora me habló por teléfono, literalmente descubrió mi número de teléfono y me habló y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Por qué bajaste de promedio? Y yo así como de que, ay, profe. Porque la verdad sí, en ese tiempo pues creo que todos nos sentíamos como un poco asfixiados por tener que estar todo el tiempo en casa. Entonces, bueno, creo que estuvo bastante bien. Y ese punto es clave porque no solo te enseñaban, te acompañaban durante el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a mí mis maestros solo se enfocaban en enseñarme, ¿no? Y que entres a clases, te pasan lista, te doy mi clase y ya, hasta ahí me entregas tu tarea y todo. Pero, por ejemplo, tu profesora todavía te fue te buscó por teléfono, o sea, qué bien preparados estaban tus profesores, Andrea. También como que yo siento que tiene que ver más que nada el interés, ¿no?, que tienen en sus carreras. Creo que me pusieron más atención cuando estuvimos en línea que cuando estuvimos, bueno, híbrido, que cuando estuvimos presencial. La neta sí yo lo sentí más fuerte eso de que como que sí notaron que era un alumno que pues destacaba, y creo que lo notaron muchísimo más en ese momento que en presencial, porque pues casi siempre la gente extrovertida o la gente que pues hace mucho despapalle dentro de clases como que se lleva mucho eso de que ay, pues es que sabe hablar con la gente o no, pero pues también hay que ver otro tipo de aptitudes que se toman en cuenta, ¿no? Y no siempre son esta aptitud de la palabra o de la inteligencia interpersonal, intrapersonal, sino que otro tipo de cuestiones que también considero que son relevantes para entender en un estudiante, ¿no? Como que le dieron un nuevo valor a otras aptitudes, otras habilidades, y siento que eso como que ayudó a muchos estudiantes, aparte de mí, a otros a darse cuenta que tenían otras habilidades diferentes, que podían hacer otras cosas diferentes, además de lo que estamos acostumbrados en la escuela, pues que es técnicamente tradicional, ¿no? Que sentarnos, que nos dicten, que escriban en el pizarrón. Entonces siento que fue muchísimo más acogedor en este momento, y incluso aunque yo no sea una persona que le favorezca mucho la educación híbrida o en la que yo sea especialmente buena, puedo decir que en ese momento como que fueron un poco más metódicos y se pudieron dar cuenta de todas las habilidades que teníamos. Bueno, pues como preguntas de nuestro público, Juana Anita nos comenta, ¿cómo podemos asegurarnos de que un enfoque humanista todos los estudiantes sean tratados de la empatía y el respeto, incluso en clases más grandes o más amplias de más estudiantes? Muy buena pregunta. Aunque el enfoque humanista se centra en la individualidad, en clases grandes puede ser un reto. Aquí la clave está en desarrollar una comunicación abierta y crear espacios para que cada estudiante pueda expresarse. También es importante utilizar dinámicas de grupo que fomenten la colaboración y el respeto mutuo, para que el docente no sea la única fuente de interacción. Las modalidades mixtas, como las clases en línea, permiten también un seguimiento personalizado mediante herramientas digitales. El usuario Morita24 preguntó, ¿las modalidades mixtas no corren el riesgo de reducir la conexión emocional entre profesor y estudiante? Entiendo tu preocupación, Morita24, pero no necesariamente. Las modalidades mixtas pueden incluso aumentar esa conexión si se usan correctamente. Por ejemplo, las herramientas en línea permiten a los docentes seguir el progreso de los estudiantes de cerca y brindar retroalimentación personalizada. Además, las sesiones presenciales o sincrónicas pueden enfocarse en fortalecer las relaciones humanas, mientras que el contenido digital refuerza la parte académica. Y otra pregunta más de nuestro público, nos dice Violeta24, Morita 24, Violeta 24, ¿será un número de la suerte? ¿Qué significa algo? Nos comenta, ¿qué papel juega el aprendizaje socioemocional en el enfoque humanista? Morita, no era bien Morita. No era Morita, era Violeta.
Violeta. Perdón, la confusión. Perdón, Violeta. La confusión del 24. Un papel fundamental, Violeta, el enfoque humanista aboga por el desarrollo integral, lo que incluye el crecimiento emocional y social de los estudiantes. No se trata solo de conocimientos académicos, sino de preparar a las personas para la vida. Por ejemplo, las modalidades mixtas pueden incluir actividades en línea que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre sus emociones o resolver conflictos, todo en un ambiente flexible que respete su ritmo de aprendizaje. El otro usuario, Ramsés32, pregunta: ¿cómo podrían las modalidades mixtas ser más inclusivas para estudiantes con dificultades de aprendizaje? Excelente pregunta, Ramsés, y te responderé. Las modalidades mixtas ofrecen una gran oportunidad para adaptar el aprendizaje a las necesidades específicas de los estudiantes. Los cursos en línea, por ejemplo, pueden ser personalizados, tienen diferentes niveles de comprensión, por si el estudiante presenta algún tipo de importante diferencia entre la inteligencia de una persona común. Los recursos en línea también, por ejemplo, pueden ser herramientas de acceso rápido para personas que no puedan transportarse de un lugar a otro, tener herramientas de apoyo para personas que no puedan escuchar y pues también tienen videos o lecturas adaptadas. Todo esto permite que cada estudiante avance a su propio ritmo, lo que es clave en un enfoque inclusivo y humanista. Sofía Herrera pregunta: ¿cómo puede el enfoque humanista ayudar a reducir el estrés académico? Sofía, una de las grandes ventajas del enfoque humanista es priorizar el bienestar de los estudiantes. Al reconocer que el aprendizaje no solo es académico, sino también emocional, los docentes pueden crear ambientes más relajados y comprensivos. Las modalidades mixtas también permiten a los estudiantes gestionar su tiempo de manera más flexible, reduciendo la presión de tener que cumplir con un ritmo uniforme. La idea es que el estudiante tenga más control sobre su aprendizaje y menos estrés. En resumen, integrar ambas estrategias no solo mejora la calidad de la educación, sino que también crea un ambiente en el que los estudiantes se sienten valorados y comprendidos. Para seguir avanzando en nuestra serie, les doy un pequeño vistazo de lo que viene. En el próximo episodio vamos a explorar cómo la integración en las modalidades mixtas con el enfoque humanista puede beneficiar tanto a estudiantes como educadores. Así es, repito, vamos a investigar cómo esta educación en modalidades mixtas puede mejorar la educación entre estudiantes y educadores. Y pues bueno, así llegamos al final del episodio de hoy. Y pues antes de irnos vamos a responder las preguntas que nos dejaron en nuestro correo, que es podcastgenialdechicasluminosas@gmail.com. Repito, podcastgenialdechicasluminosas@gmail.com, en donde nos pueden mandar sus preguntas con respecto a este tipo de temas de índole educativo. Ahora sí, llegamos al final de nuestro querido podcast. Hemos visto cómo el enfoque humanista puede enriquecer las modalidades mixtas y pues viceversa. La clave está en recordar que la educación y cada estudiante es un individuo único. Cada cabeza es un mundo, con sus propias necesidades y potenciales. Y pues, más que nada, eso hay que recordarlo. Así que al integrar estas estrategias, no solo mejoraremos la educación en términos prácticos, sino que también hacemos un esfuerzo consciente por hacerla más humana, más personalizada. Nos vemos en el próximo episodio explorando estos temas tan apasionantes. Bye bye. ¿Y algo? Bye, amigos.